Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Ayer tuvimos dificultades con el tema del audio para la videoconferencia, para la clase virtual, así que como les dije, preferí cancelar eso, dejarlo para más adelante y hoy enviarles un video explicando un poco la temática. Como ya vimos la semana pasada, cuando vimos un poco el ejército grande, vimos un buen ensamble dentro de procesos de cooperación que en este caso no se dieron en lo social, en lo económico, en lo político, como tal vez era el sueño de Bolívar, de San Martín, de Artigas, de tantos otros, sino que se dieron más en materia de cooperación militar. Obviamente que estas cooperaciones militares también tienen su trasfondo económico, porque por algo el imperio brasilero ayudó a Urquiza a invadir Buenos Aires. En este caso vamos a ver otro proceso de integración militar que es lo conocido como la Guerra de la Triple Alianza. Bien, no sé si ya lo vieron en alguna otra asignatura, acá vamos a tocar no tanto lo histórico, sino el trasfondo político, ya que estamos hablando de tres estados que se unieron para prácticamente aniquilar a un país como es Paraguay. La guerra de la Triple Alianza junto a Argentina, Brasil y Uruguay en una alianza estratégico-militar contra Paraguay. Ustedes se preguntarán por qué tres países se van a aliar para aniquilar, para destruir y dejar prácticamente en las cenizas a un Estado. Bueno, primero contextualicemos un poco qué era o de qué se trataba el Estado paraguayo allá por 1860. Paraguay, desde su independencia, que fue en 1811, recordemos que no se quisieron sumar a las Provincias Unidas del Río de la Plata, a pesar de la misión de Manuel Belgrano. Desde 1811 hasta 1865, que es el año que comienza la guerra de la Triple Alianza, mantuvieron una política de aislacionismo. Esto significa que se mantuvieron adentro de sus fronteras, prácticamente no negociaban con el mundo exterior, y a partir de esa política de aislacionismo fue que pudieron implementar un montón de virtudes que no tenían sus países vecinos de la cuenca del Río de la Plata. Era el único país de toda la región donde no existía el analfabetismo. La educación primaria era obligatoria para todos los niños, no importa qué clase social eran, pero en realidad no existían las clases sociales. Había una clase política y económica muy diminuta, alta, y después todo el resto se mantenía más o menos al mismo nivel. Tampoco existía la hambruna ni el hambre, ya que el Estado administraba lo que se llamaban los campos del país o los campos del Estado, las chacras del Estado, donde una parte, tomando como idea aquellas reducciones jesuíticas antiguas, una parte era para el Estado y otra parte para quien administraba la tierra o para quien trabajaba la tierra. También fue el primer país de la región en tener líneas ferroviarias, incluso antes que Argentina. También por kilómetros cuadrados la línea telegráfica de ellos era la más importante del país. Tenían una fábrica de barcos a vapor que solamente dos países lo tenían en toda la región, que era Brasil y Paraguay. También por otro lado tenían metalúrgica, tenían fundición de hierro, fundición de acero. Para lo que era la tecnología de la época, era un país sumamente adelantado. Y aquí la clave de todo esto se dio sin la necesidad de tomar préstamos. Esto significa que Paraguay logró todas estas cosas que estoy nombrándolas sin la necesidad no solamente de préstamos de los países potencia en la zona como eran Argentina y Brasil, sino tampoco del gran prestamista internacional de aquel entonces, que era Inglaterra. La mano de Gran Bretaña, que ya lo vimos en alguna otra clase, que la política
inglesa era básicamente comercial, y a partir del comercio involucrarse en los asuntos internos de los países, bueno, no existía en Paraguay. Paraguay, en cierto sentido, era una de las mayores potencias de la región por todo esto de lo que le estamos hablando. Había otro tema también importante. Tanto Argentina como Brasil tenían una capacidad comercial, una capacidad económica y una capacidad militar mucho más grande por razones obvias, por razones geográficas y también económicas. Recordemos que Paraguay, por más razones positivas que tuvieran, que las enumeramos, no tenía salida al mar, entonces dependía siempre también de sus vecinos poderosos, ya sea Brasil o Argentina. A principios, dicho sea de paso, que en todos estos 50 años que fueron de la independencia hasta la guerra de la Triple Alianza, Paraguay fue gobernada solamente por 3 personas. El primero fue Gaspar Rodríguez de Francia, más conocido como el dictador supremo, un nombre bastante peyorativo en cierto sentido para lo que significó él en la historia paraguaya, pero también que implica mucho acerca de la personalidad y de cómo llevaba el gobierno en el día a día. Luego lo reemplazó su sobrino Carlos Antonio López, y finalmente estaba en el poder en estos años el mariscal Carlos Solano López. Carlos Solano López, que había estudiado en Europa, porque aquellos jóvenes más virtuosos o que tenían que el Estado veía que tenían mayores potencialidades, se les enviaba con una beca todo pago a estudiar a Francia, Inglaterra. En esa oportunidad tuvo contacto con el sobrino de Napoleón, con la reina de Inglaterra, entonces tuvo una vocación muy, muy fuerte, y era quien gobernaba Paraguay en 1865. A principios de la década de 1860, él hace una alianza ofensiva-defensiva con quien había sido electo democráticamente presidente en Uruguay, que era Berro del Partido Blanco. Ellos consideraban, tanto López como Berro, que si no se juntaban, si no se aliaban tanto Paraguay con el Uruguay, podían fácilmente ser succionados por la potencia o por la capacidad comercial y económica, ya sea de Argentina o ya sea de Brasil. Consideraban que debían estar atentos y unidos ante cualquier amenaza externa. Amenaza externa que llegó en el año 1863, cuando Venancio Flores, que era del partido contrario a Berro, que era del partido Colorado, realiza con integrantes del ejército del Imperio de Brasil y secretamente financiado por el gobierno argentino, que en ese momento el presidente era Bartolomé Mitre, un golpe de Estado para derrocar a quien había sido elegido democráticamente presidente del Uruguay. Es así como este ejército de Venancio Flores se queda en el poder y termina sacando a quien era el presidente electo, ¿no? Cuando Solano López se entera de esto, Solano López, presidente paraguayo, claramente va o busca ir en auxilio de su antiguo aliado, y lo primero que hace es declararle la guerra al Brasil. Con Brasil ya tenía Paraguay muchas rencillas, especialmente desde el punto de vista territorial y también desde la navegación de los ríos limítrofes, y es así como declara la guerra al Brasil y envía un ejército a través de bajando por el río Uruguay para auxiliar a quien había sido su antiguo aliado. Para lograr esto, para llegar hasta el Uruguay, el mariscal López, quien todavía no era mariscal, pero bueno, se le conoce de esta manera, solicita al gobierno argentino una autorización para que el ejército paraguayo
pueda cruzar a través de la provincia de Corrientes sin ninguna razón más que para hacer la travesía, porque era la única ruta posible para llegar. Mitre no le da permiso, no permite que las tropas paraguayas ingresen a territorio argentino, aduciendo de que Argentina se mantenía neutral ante este conflicto. Esto era mentira, ya que secretamente Mitre había financiado el ejército de Venancio Flores, entonces no tenía nada de neutral. Es así como López, Paraguay a través de López, declara también la guerra a la Argentina. Y de una forma muy intrépida, tal vez, para lo que son estos tiempos, envía otro ejército más paralelo con la intención de que llegue hasta Buenos Aires. Esto significa que, si vemos el mapa del río Uruguay, había un ejército que bajando por el lado oriental y otro ejército bajando por el lado occidental. Antes de hacer esto, envía un emisario paraguayo hasta Buenos Aires, que primero hace escala en Rosario, para anunciar que Paraguay había declarado la guerra a la Argentina. Mitre mantiene esto en secreto. ¿Cuál era el objetivo de Mitre para mantener esto en secreto? Bueno, una cosa es para los estados provinciales y para la prensa de la época que Paraguay invada a Argentina sin ninguna razón, de la nada, sorpresivamente, y otra cosa muy distinta es que en condiciones de guerra se produzca una invasión de un ejército extranjero. Mitre mantiene esto en secreto, y cuando ingresa el ejército paraguayo a territorio argentino es donde anuncia que Argentina también le declara la guerra al Paraguay. Paraguay toma la ciudad de Corrientes durante un lapso bastante prolongado y continúa bajando. Lo contradictorio es que Corrientes tal vez tenía mucho más en común y cosas paralelas con Paraguay que con Buenos Aires, ya que no solamente compartía tal vez el idioma guaraní, que se habla de los dos lados, son lenguas oficiales tanto en Corrientes como en Paraguay, sino también había muchos lazos de sangre entre familias que vivían en ambos lugares y también lazos comerciales. Entonces, en la gran mayoría de la población correntina no toma la invasión paraguaya como algo negativo, sino que continúan con sus vidas de forma normal. De esta manera, era la gran posibilidad de Mitre de inaugurar el ejército argentino. Recordemos que hasta muy pocos años antes no se había logrado la unificación de todo el territorio argentino. Luego la batalla de Caseros, donde pierde Rosas y se unen la Confederación Argentina, Buenos Aires. Nunca en un momento somos dos países separados, la Confederación Argentina y Buenos Aires. Pasan muchos años y muchas batallas más, la de Pavón, otra batalla de Caseros más nuevamente, hasta que se anexa a Buenos Aires a la Confederación Argentina y la República Argentina por fin está de manera completa. Iba a ser la inauguración del ejército argentino, lo cual era una gran posibilidad tanto comercial como política para Mitre. En todo este aspecto se firma en 1864 el Tratado de la Triple Alianza, tratado que lo vamos a analizar ahora en el aula virtual, yo se los voy a enviar. En dicho tratado básicamente se anuncia que la guerra no se hace al pueblo paraguayo, sino al mariscal López. Se habla de la división de tierras al finalizar. Son todo lo que se puede tratar en un tratado, pero la verdad que tenía cláusulas muy negativas en cuanto a lo que se considera como códigos de guerra o derechos de guerra. De esta manera, ya estipulado la Triple Alianza, donde el presidente Mitre iba a ser el comandante supremo de los tres países, es cuando
empieza a avanzar este ejército. Primero se junta el ejército argentino en la provincia de Entre Ríos. Hay muchos problemas porque inclusive en Entre Ríos aquellos antiguos soldados de Urquiza no quieren participar de la guerra porque consideran que Paraguay no les hizo absolutamente ningún daño. Hay dos desbandes del ejército entrerriano que se escapan para no participar. De hecho, Urquiza nunca puede unir a su antigua caballería y él no va a la guerra, que iba a ser uno de los generales también de más alto rango. De otras provincias como las provincias del Cuyo, de San Juan, La Rioja, incluso Mendoza, llegan los futuros soldados engrillados. Engrillados significa esposados, o sea, caminaron todo el trayecto, imagínense, desde Mendoza hasta Entre Ríos, hasta Corrientes, esposados en las manos y en las piernas porque se los obligaba a pelear en una guerra que también les parecía injusta. Hay levantamientos en el interior de todas las provincias argentinas, salvo la prensa de Capital Federal de Buenos Aires que alentaba esta contienda. En el resto de las provincias tenía una imagen muy negativa. Bueno, luego entramos más en detalles son 5 años de guerra que va del 65 al 70. Es la verdad que es mucho tiempo y tal vez requeriría mucho más de una clase para analizar lo que fue la guerra de la Triple Alianza, pero sí podemos nombrar que en esta contienda, que en los primeros años le costó mucho a Argentina, Brasil y Uruguay avanzar porque la defensa paraguaya fue muy valiente, muy tenaz. Tenía unos fuertes que no podían superarlos. Fuertes, estamos hablando de comandancias militares, que el ejército de la Triple Alianza no podía seguir avanzando. Y en esta guerra se da la batalla más grande de la historia de Sudamérica en cuanto a personas involucradas, que es la batalla de Tuyutí. También se da la peor derrota militar de la historia de Argentina, que es la batalla de Curupaytí. Curupaytí era uno de estos fuertes paraguayos y estaba en una lomada. Bien, y Mitre, tal vez mal asesorado, mandó un día de lluvia a la infantería argentina a atacar este fuerte en una lomada, con el terreno embarrado, con los paraguayos pudiendo atacar desde ángulos superiores. La fuerza naval brasilera, que era la que le iba a hacer la que le iba a proteger a la infantería argentina, llegó tarde. Bueno, pero para que se den una idea, fue tan grande la derrota de la batalla de Curupaytí para el ejército argentino de que hubieron 9.000 muertos argentinos y solamente 50 muertos paraguayos. Bien, o sea, podemos graficar la diferencia abismal entre 50.000 personas, que tal vez son los habitantes de un pueblo entero, contra 50 que no viven ni siquiera en una cuadra capaz. Bueno, esta fue la diferencia de la batalla de Curupaytí. Sin embargo, Argentina, el ejército de la Triple Alianza, que tenía reservas inagotables, no solamente de pertrechos y de armas, porque habían sacado los 3 países préstamos a Gran Bretaña, siempre presente, siempre involucrada en los asuntos internos de la región, sino también de comestibles. Constantemente llegaban alimentos y víveres de los 3 países para sustentar este ejército. Paraguay estaba encerrado y cada vez con menos víveres, y también se iba diezmando la población. Los mejores soldados murieron en los primeros años de contienda, y los últimos años, ya una vez que se logra avanzar sobre Curupaytí y que se logra tomar la ciudad de Asunción, que fue un incendio atroz. Se incendió toda la ciudad, se desenterraron los cadáveres para buscar tesoros, se violaron a todas las mujeres
e incluso niñas que habían quedado en la ciudad, todo por parte del ejército brasilero. Los argentinos se quedaron al margen, separados, alejados de la ciudad, y el saqueo a Asunción fue una de las mayores calamidades que tuvo la historia de Sudamérica. Y el ejército paraguayo entró, comandado por Mariscal López, en una retirada cada vez más importante, hasta que en 1870 en Cerro Corá quedaban solamente un ejército de espectros, donde quedaban ancianos y niños defendiendo a Mariscal López, que no se quería rendir. Y el ejército brasilero, el ejército argentino ya para esta altura, ya en su mayoría ya había vuelto al territorio nacional para sofocar levantamientos como el de Felipe Varela en el Cuyo, que se había levantado justamente en contra de esta guerra. Que hubo una partecita muy pequeña del ejército argentino, comandada por el hermano de Bartolomé Mitre, por parte de Emilio Mitre. Ya había cambiado el presidente de la Argentina, incluso ya era Sarmiento quien también decidió continuar con esta masacre contra el pueblo paraguayo. Y en 1870, con la muerte del Mariscal López, culmina la guerra de la Triple Alianza. Como digo, son 5 años de contienda, da para mucho más, da para 2 o 3 clases de detalles. La verdad que hay algunas particularidades que hacen tan terrible esta masacre de la Triple Alianza, pero cuando se conoce por fin el tratado de la Triple Alianza, firmado 6 años antes, ¿qué se hace? El ejército, tanto argentino como brasilero, son los que imponen el nuevo gobierno paraguayo, un nuevo gobierno paraguayo liderado por liberales, que lo primero que hacen, y que tal vez por esto también muchos le echan la culpa a la inteligencia inglesa, al servicio de inteligencia inglesa por parte de la guerra, lo primero que hacen es pedir un préstamo. ¿A quién? A Gran Bretaña, al único país que nunca había pedido un préstamo a la banca inglesa, y el único país que se mantenía alejado del comercio de los ingleses, de los británicos. Al fin cae en las manos de una deuda externa que nunca pudo salir. Se lo obliga al Paraguay a pagar por la guerra. Esto significa que no solamente tenían que volver a levantar su país, sino que también tenían que pagar a los ejércitos, a los gobiernos argentino, uruguayo y brasilero por todos los gastos que habían incurrido durante la guerra. Y si bien en el tratado decía que los 3 países iban a negociar juntos con Paraguay una vez finalizado, Brasil, como siempre, se adelanta o hace trampas diplomáticas y consigue, mediante estos gobernantes liberales del Paraguay, que todos estos conflictos de límites que había antes se le den ganados a Brasil, y de esta manera, al finalizar la guerra, Paraguay pierde más de 334.000 kilómetros cuadrados de tierra patria, ¿no? Argentina también se queda con parte de suelo paraguayo, o suelo que estaba, lo Argentina con Paraguay es de una manera distinta a lo que es con Brasil, porque eran territorios que estaban en un conflicto de límites, pero que no estaba poblado, que no había asentamientos de ninguno de los países, y es parte del territorio misionero y casi la totalidad del territorio formoseño actual, pero la mayor tajada y la mayor parte se la lleva el Imperio de Brasil. Esto es un poco un resumen de lo que fue el Tratado de la Triple Alianza y la Guerra de la Triple Alianza. Vamos a completar con otros materiales y nos estaremos viendo la semana que viene.